Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Amigos de Gafa TV, tengan ustedes muy buenas tardes en el Ecuador, buenas noches en Europa. Esta tarde nos acompaña la ingeniera Ana Lucía Barrera. Es una ecuatoriana que cursa un PhD en Francia. El tema que vamos a tratar es cómo sobrelleva la progresiva normalidad de Europa después de la cuarentena. Para eso nos acompaña como todos los días nuestro compañero Fernando García. Fernando, buenas tardes. Gracias, Galo. Gracias a los amigos que nos siguen en Ecuador. Esta hora son las 5 de la tarde con 8 minutos en Ecuador, ¿sí? En Europa me imagino que es las 12 y 8 en Bélgica. Saludamos a todos los amigos entonces en Ecuador, en América, en Europa, en el Asia. Y saludamos cordialmente a una ecuatoriana, una joven ecuatoriana que está en Bélgica, estudia en Francia. Ella es Ana Luisa Barrera. Mucho gusto, ella es ingeniera química, es estudiante y es profesora de la Politécnica Nacional. Ana Luisa, buenas tardes de Quito, Ecuador, le saludamos. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes en Ecuador, buenas noches, casi madrugada aquí en Europa. Estimados Galo y Fernando, puedo decir que gracias a Dios me encuentro muy bien y una vez más contenta de que podamos interactuar. Anita, cuéntenos cómo está Europa y sobre todo Francia y Bélgica, porque usted está en la frontera, ¿verdad? Usted estudia en Francia, pero está viviendo en Bélgica. Cuéntenos cómo está la situación en esas dos naciones para luego hablar un poquito de sus conocimientos respecto a Europa. Claro. Bueno, le cuento que en Bélgica, a partir de este lunes 4 de mayo, empezó una primera etapa de desconfinamiento, una etapa donde el porte de mascarilla es obligatorio a partir de niños de 12 años. Sin embargo, el teletrabajo resta la prioridad. Han permitido que se pueda realizar ya deporte a partir de 3 personas que conforman el mismo núcleo familiar. Y bueno, eso en primera instancia. El 11 de mayo se pasará a una siguiente etapa, siempre y cuando la evolución del virus tienda a estar constante. Y así sucesivamente diferentes etapas en las que tienen previsto abrir los comercios como son los restaurantes, los bares, centros comerciales, etc. Eso en cuanto a Bélgica. Es un país que, claro, está devastado un poco por la pandemia. Bueno, podemos decir un poco porque en comparación de Francia, aquí hay menos de la mitad de casos que existe en Francia. Por ejemplo, hasta el día de hoy, hasta la tarde de hoy, había alrededor de 50,000 casos y 8,500 muertes. Mientras que en Francia hay 137,000 casos. En Francia, por otro lado, a partir del siguiente lunes comenzamos la primera etapa del desconfinamiento y hay toda una lista de instrucciones a seguir. Sin embargo, los parques, jardines permanecerán cerrados, los desplazamientos están permitidos en un radio de 100 kilómetros y obviamente con una atestación que diga por qué la persona ha salido. Las reuniones estarán limitadas a 10 personas y de preferencia que no sean al aire libre. Las actividades deportivas nuevamente están permitidas entre 2 o 3 más personas, una vez más del núcleo familiar. Sin embargo, los bares, restaurantes permanecerán aún cerrados y la fecha de reapertura puede ser a finales de mayo. En cuanto a las personas que puedan presentar síntomas, van a cambiar un poco las instrucciones, es decir,
si yo tengo fiebre, por ejemplo, si tengo dolor de garganta, un poco los síntomas del coronavirus, tengo que llamar a mi médico de cabecera. Él me va a dar una receta, bueno, una como receta para que yo pueda obtener una prueba del coronavirus y que sea de forma gratuita. Y luego van a tratar de, gracias a las herramientas numéricas que existe ahora, van a tratar de hacer como una red para saber con qué personas, en el caso de que dé positivo, con qué personas hemos estado en contacto y así tratar de controlar más la situación. Anita, Anita, en todo caso, ¿cómo ha sido la información? ¿Ha sido transparente la información en Bélgica y en Francia? ¿O ha habido subregistros, como en el caso de Ecuador, respecto a los contagiados, respecto a los muertos? ¿Cómo han estado los sistemas, el sistema sanitario, el sistema de salud en esos dos países donde usted tiene contacto directo? Bueno, ha habido un poco, como somos vecinos, justo vecinos de Bélgica y Francia, ha habido un poco, vamos a decir, la crítica contra Bélgica, porque el número de muertos, la cifra que Bélgica presenta de muertos es casos confirmados de coronavirus y sospechosos que han estado, podemos decir, dentro del contexto. Entonces, de cierta forma, por ejemplo, la primer ministra de Bélgica hablaba que ella tiene sus colegas que le dicen como que, oye, nos estás haciendo quedar mal, ¿por qué publicamos tanto ese número de muertos? Pero en cambio, en los otros países, el número de muertos, o en Francia, por ejemplo, el número de muertos que se confirma es en función de la prueba de coronavirus que dio positivo, pero no tomamos en cuenta el resto de muertos que están dentro de este contexto de la pandemia, es decir, por ejemplo, personas que ya sufrían de enfermedades respiratorias y que por el coronavirus la situación empeoró, pero sin embargo no se hizo la prueba para saber si en verdad es positivo y tiene coronavirus. La Entonces, PCR. como le digo, es como que Bélgica, podemos decir, ay, es el país más tocado por esto del coronavirus, pero es porque el número de muertos lo dicen de forma real, podríamos decir. Anita, en todo caso, ¿cuántos ecuatorianos que usted sepa viven en Bélgica? ¿Cuántos en Francia? ¿Y cuál es la situación de ellos durante esta cuarentena? ¿Cómo lo han sobrellevado, comenzando desde su propia experiencia? Bueno, en Francia no tengo idea realmente, no puedo dar un número real de cuántas personas estamos. Pero, por ejemplo, en el consulado de Bélgica, alguna vez vi unas cifras que hay alrededor de 10.000 ecuatorianos en Bélgica, que es una población grande. Como le digo, en Francia no sé, pero en mi caso, como estudiante, porque como usted lo mencionó antes, yo ahorita estoy en el segundo año de mi doctorado y pues puedo decir que gracias a Dios, bien, nosotros tenemos la opción al teletrabajo. Como yo soy ingeniera química, normalmente tengo que hacer muchas experimentos en el laboratorio, pero por este momento trabajamos en la parte bibliográfica, en escribir publicaciones y así, entonces no he tenido realmente que salir para ir a trabajar. El salario, estoy recibiendo el salario al día y completo, y entonces podría decir que globalmente bien. Tengo, Anita, una sana envidia de los ecuatorianos para los belgas, para usted en este caso, porque aquí estamos todo lo contrario. En todo caso, es de esos 10.000 ecuatorianos más o menos que viven en Bélgica, ¿cuáles son sus actividades regulares o cuáles eran sus actividades regulares? bueno, igual de estas 10.000 personas que están registradas, hay un gran número de comerciantes, muchos comerciantes otavaleños que hacen música también. Hay gente igual como yo que ha venido a estudiar y hay gente que trabaja en diversos servicios. Sin embargo, yo creo que
esa es un poco la diferencia de los países más desarrollados. Podríamos decir que aquí no hemos estado pasando tantas penas y tantas dolencias, a pesar de que, claro, la enfermedad ha tocado a muchas familias y que hay muchas personas fallecidas, pero sin embargo, todos los servicios de salud, del comercio y todo está en orden. Y yo creo que, claro, hay muchas personas que pueden estar preocupadas porque no están trabajando o porque ya no pueden salir tal vez como antes a pasear y todo, pero sin embargo estamos bien, gracias a Dios. Estamos conversando con la ingeniera química Ana Luisa Barrera. Ella directamente desde Bélgica, esta madrugada de viernes en Bélgica, ¿verdad? Sí. Hay varios mensajes y saludos de muchas personas que la conocen, incluso de exalumnas, Anita. Y nos parece interesante y muy oportuno aquella intervención de sus exalumnas. En todo caso, usted ha sabido que en Ecuador se está recortando el presupuesto de las universidades. ¿Qué piensa usted allá cuando en Europa, en Francia, donde usted estudia, el Estado mejor está protegiendo la salud, está protegiendo la educación, está dando el impulso a la tecnología? Aquí en Ecuador se anuncia una disminución de casi el 10%, casi cerca de 100 millones de dólares para la educación superior. ¿Qué piensa usted como una ecuatoriana que estudió en una universidad pública, que impartió clases en la universidad pública y ahora está haciendo su doctorado en Francia? ¿Qué piensa de aquello? Me ha dado mucha pena. Cuando leí la noticia me dio mucho pesar porque no podría creer que a pesar del drama que se está viviendo ya con la pandemia y todo, ahora quieran tocar la educación, que para la mayoría de personas es lo más preciado que uno se tiene. Y, por ejemplo, yo estudié en la Escuela Politécnica Nacional, completamente gratuita, toda la carrera. Eso me ayudó para venir acá, para poder continuar con mis estudios. Entonces es realmente una pena lo que está pasando. Y cuando nosotros llegamos acá y vemos la diferencia que hay un abismo enorme entre cómo es la educación, cómo se manejan los presupuestos de educación en los países de la América Latina en comparación aquí en Europa. Aquí la educación es completamente prioritaria, desde los más pequeños hasta incluso es como que obligatorio. Poco importa que sean, por ejemplo, franceses o que hay extranjeros, poco importa, todos tienen obligación al estudio, desde que son pequeñitos, al menos hasta el colegio. Y luego las universidades son gratuitas. Por ejemplo, en el año del máster y ahorita cada año del doctorado, nos cuesta alrededor de 500 euros todo el año y nada más a pagar. Los laboratorios tienen tecnología de punta. A veces, solo una pequeña anécdota, a veces cuando estamos haciendo las experiencias y rompemos, qué sé yo, un vaso de precipitación, yo sabía asustarme porque eso en Ecuador no tenemos el lujo de hacer eso y porque tenemos que nosotros mismos reponer y pagar lo que hemos roto. Aquí es como que no hay problema, puedes usar todo lo que quieras. ¿Necesitas un reactivo? Bueno, yo te lo compro. Entonces el presupuesto aquí de educación es muy bien llevado. Como le digo, nosotros ahorita estamos teniendo los sueldos sin ningún problema, están al día y es como que las ideas ya comienzan a salir porque de este problema también hay que saber afrontar y tener ideas nuevas. Por ejemplo, ahorita ya el Centro Nacional de Investigación de Francia decía, una idea ahorita es qué vamos a hacer con tantas mascarillas, porque de hoy en adelante vamos a tener que utilizar mascarillas, ¿cómo les vamos a reciclar? ¿Qué vamos a hacer con tantos guantes, etcétera, etcétera? Entonces aquí el apoyo es como que más grande. E incluso al sector de salud les van a dar una bonificación de 1.500 euros por haber sido los héroes sin capa que nos han ayudado durante este tiempo. Anita, ojalá estuviese oyendo a alguien del gobierno, alguien del Ministerio de Finanzas en Ecuador, para que vean cómo se maneja la educación en otros países y cómo se busca progresar a través de la educación, a través de la formación de sus estudiantes. Aquí lamentablemente estamos haciendo lo contrario. Vayamos avanzando, Anita, vayamos avanzando.
hay becarios en el mundo, hay becarios en Francia, hay becarios en Bélgica. Cuéntenos de eso, porque ellos se quejan que muchos están sin recibir la contraparte de Ecuador, la parte que le corresponde y están pasando serios problemas. ¿Usted conoce de algunos casos de becarios que tienen problemas que no han recibido? Sí, yo tengo ex compañeros de la Politécnica Nacional que, bueno, no están en Francia, pero hay algunos que están en Bélgica, en Países Bajos, en Alemania, etcétera, que a veces hay casos en los que no les han dado el dinero desde septiembre del año pasado y tienen que aún pagar la matrícula, necesitan para el sustento diario. Y siempre hay problemas que dicen que ya les van a depositar, que no. Sabía incluso de casos que había muchachos que sin ya tener nada de medios, sin ya tener nada de dinero, han tenido que vender incluso sus cositas para poder comer. Entonces es realmente una pena lo que está pasando. De lo que tuve entendido es que mandaron como que una carta y hay una representación ante la asamblea para que puedan analizar caso por caso y tratar de desembolsar el dinero lo más pronto posible. Imagínense cuando uno llega acá, uno es solito, no se conoce a nadie, la mayoría de veces no se tiene familia ni nada. Y la cultura aquí es diferente, somos culturas diferentes a la ecuatoriana y no es que usted puede ir a la casa de al lado y decirle, es que me puedes regalar un poco de arroz o necesito algo para comer, eso no, lastimosamente no hay esa cultura aquí, podríamos decir. Entonces es gente que está pasando bastantes problemas por ello. Eso también me parece algo muy inhumano de Anita, parte del y de, CNC. y de pronto hay ecuatorianos que quieren venir y que fueron allá por negocios, por turismo o estudiantes mismos que quieren regresar al Ecuador y están varados y no pueden regresar y tienen también problemas. Sí, justo como gracias a las redes sociales podemos estar en contacto con muchas personas y podemos tener información. Hay un grupo de estudiantes ecuatorianos en Francia y justo había intercambio de informaciones y tengo entendido que el día de hoy salió un vuelo desde París que llevaba alrededor de 272 ecuatorianos entre estudiantes, personas como usted lo mencionó, que vinieron de paseo, que estaban en Italia, bueno, en todo el espacio Schengen aquí en Europa y que lograron repatriarles hoy. Me imagino que deben estar ya por llegar, gracias a Dios. Entonces, de ese lado, pero sin embargo, también leí que hay alrededor de 8.000 ecuatorianos, bueno, no solo en Francia, sino en todo el mundo que están fuera y tratando de regresar. Anita, salimos un poquito del ámbito del coronavirus y quisiera que nos cuente un poquito cómo es, rápidamente, en pocas palabras, cómo es sus estudios, su PhD en Francia, en qué universidad está. Cuéntenos algunas novedades al respecto. Bueno, yo llegué acá hace 3 años, estuve aceptada para realizar el segundo año de un máster en la Universidad de Lille. La ciudad de Francia donde vivo se llama Lille, que es justo la frontera con Bélgica. En el máster era completamente en francés, era muy complicado para mí, a pesar de que estudié alrededor de un año en Ecuador, fue muy complicado, pero tantas noches sin dormir y tanto esfuerzo valió la pena porque quedé clasificada en el top 5 de los mejores estudiantes de ese año y eso me abrió muchas puertas porque pude conseguir el doctorado. El doctorado lo conseguí en la misma universidad, pero en otro laboratorio. Y yo trabajo en el reciclaje de cristales líquidos y de otros materiales de valor que están presentes en nuestras pantallas de televisión, de tablets, de computadores, etc. Trabajamos con una empresa, es la empresa la que financia mi doctorado. Nosotros, bueno, este proyecto comenzó hace unos 10 años, justo cuando estuvo de moda o se puso de moda, podemos decir, esto del reciclaje y que actualmente Europa cuenta con la legislación más fuerte y más
severa en cuanto al reciclaje de estos que se llaman los desechos de equipos eléctricos y electrónicos. Entonces yo Anita, trabajo en eso. Anita, vamos terminando ya, pero hay un motivo por el que usted no está en Francia este rato, está en Bélgica. ¿Cuál es ese motivo? Un motivo personal. Bueno, yo como ya hemos dicho varias veces, justo estoy entre la frontera, entre Bélgica y Francia. Mi ciudad está a 1 hora más o menos de Bruselas y entonces estoy aquí con mi pareja, mi novio que es de aquí de Bélgica. Entonces decidí pasar aquí la cuarentena con él. ¿Y cómo está ese belga francés y el belga, digamos, ese francés belga y el francés de París? Hay varias cosas pequeñitas que cambian y que a veces a mí, por ejemplo, cuando tengo por el doctorado presentaciones y así, si la gente a veces me mira así como raro, porque todas mis presentaciones las hago en Francia. Y, por ejemplo, en Francia, para decir el número 70, es soixante-dix, y mientras que aquí en Bélgica se dice septon. Entonces a veces yo cuando estoy hablando de números y por ahí se me escapa y digo septon, la gente siempre me mira así, ¿por qué está hablando en francés de Bélgica? Pero es porque gracias a mi novio he mejorado bastante, entonces se me han pegado un poco las palabras. Anita, saludemos, por ahí debe estar en cama el novio, ¿cómo se llama? Se llama, bueno, hablando en nuestro español, Valentín, pero con la pronunciación de acá es Valentin. Galo es un experto en francés, algo tiene que preguntarle, Galo. Anita, buenas tardes. Retomando el problema del coronavirus a la nueva etapa, ¿cómo ha tomado la gente de Bélgica? Sabe que yo por el momento, como aquí, como les contaba, son recién 4 días que se ha pasado a la primera etapa del desconfinamiento. Yo aquí, desde el lugar donde trabajo, que es justo da a la ventana de la calle, yo no he visto como que más personas han salido, por ejemplo, es la misma cantidad de personas, casi no hay gente que sale a la calle. No sé cómo esté pasando en Bruselas, por ejemplo, que es la capital, pero también de lo que he visto en las noticias, creo que la gente lo está tomando de forma responsable. No es que porque decimos, ya es el desconfinamiento, la gente como loca sale por todo lado, sino que están tratando de tener la misma rutina a la que ya nos hemos, puedo decir, acostumbrado desde hace casi los 60 días que ya estamos así. Entonces no hay... Otra cosa también que es un poco diferente es que, por ejemplo, aquí las personas, claro que están los países golpeados económicamente y todo, pero con todas las ayudas que dan los gobiernos, no es como que hay tanta la necesidad de salir. Las personas que por algún motivo no están ahorita trabajando están en lo que se llama el chômage técnico, que es decir, recibir el 70% de su salario, su último salario. Entonces, al menos para las necesidades básicas como la comida, pagar un alojamiento, etcétera, la gente puede hacerlo. Claro, Galo, ahí está la diferencia. Aquí en Ecuador no es que somos indisciplinados porque sí, no es que Exacto. salimos por mal llevados o por ignorantes, es la necesidad. Porque aquí gran cantidad de gente, y no solo en Ecuador, en toda América Latina, trabaja del día a día. Y si no trabaja, pues tiene el peligro de morirse de hambre, lamentablemente. Una pregunta obligada, mi querido Galo y Anita. ¿Le ha visto al expresidente ecuatoriano Rafael Correa por ahí? Sabe que en los 3 años que he pasado aquí, y a pesar de que aquí donde vive mi novio está bien cerquita de la comuna donde tengo entendido vive el ex señor presidente Rafael Correa, nunca he tenido la oportunidad de cruzarme por ahí y poder saludar o algo. No, no. Bueno, ¿se acercaría a darle un beso o a poner el pie a usted? A ver, sinceramente. No sé. Al menos
le preguntaría por qué se ha peleado con el señor Moreno, qué pasó. Creo que esa es mi más grande interrogante, la curiosidad. Bueno, ahí hay varias respuestas que tenemos en el Ecuador por qué se pelearon, ¿no es cierto? Anita, agradecemos su tiempo, su predisposición y quisiera que aprovechen. Usted si quiere saludar a alguien aquí en Ecuador, hágalo con todo gusto. Muchas gracias. Claro, quisiera mandar un caluroso saludo a toda mi familia que siempre está pendiente y que hemos estado un poquito tristes porque nosotros con mi novio, para que conozca el Ecuador, debíamos viajar la semana pasada, pero por obvias razones ya no pudimos. Entonces, quiero mandarles un gran saludo y decirles que les quiero con todo mi corazón a toditos. No voy a decir nombres para que no se enojen. Y un saludo en francés. Bueno, bonjour à toute ma famille. Je veux juste dire que je vous aime avec tout mon cœur et beaucoup de courage, qu'on va s'en sortir et que Dieu vous bénisse. Y un saludo para Galo y para Fernando. Et bien sûr, une forte salutation aussi pour Galo et bien sûr aussi pour Fernando. Anita, muchísimas gracias. Este ha sido un diálogo con Anita Luisa Barrera, una joven ecuatoriana, sí, una joven ecuatoriana triunfadora en Europa, concretamente en Francia, donde estudia su segundo año de PhD. Y saludos y éxitos con su novio y éxitos en su carrera. Ha sido un honor conversar con usted, Anita. Muchísimas gracias una vez más. Espero que les haya servido de algo. Y solo una pequeña cosita, si tal vez hay alguna persona en el Ecuador que esté interesada tal vez en venir a hacer estudios o una pasantía, puede contactarme si necesitan información, en lo que sea que les pueda ayudar. Muchísimas gracias. Vamos a estudiar francés, Galo, obligados. Obligados toca. Muchísimas gracias, Anita. Esperamos gracias a ustedes. Ha sido un placer. Muy amable, gracias. Hasta luego. Amigos y amigas, este ha sido un diálogo interesante, humano, compartido con una joven ecuatoriana allá en Bélgica, estudiante en Francia. Ya volvemos el día de mañana con un nuevo diálogo, con una nueva inquietud y con nuevas experiencias. Buenas tardes. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.